¿Y si todo lo que creíste sobre el Génesis fuera una farsa bien contada? ¿Y si Adán y Eva nunca representaron una historia literal, ni siquiera un castigo divino, sino una trampa intelectual diseñada para mantenerte obediente? Hoy vamos a romper ese relato, no con teorías modernas, ni con críticas superficiales. Lo vamos a derribar usando el pensamiento de uno de los hombres más peligrosos para las estructuras religiosas tradicionales, Baruch Spinoza. Él no solo cuestionó el mito de la creación, lo desmanteló pieza por pieza y reveló qué significa realmente ese relato que tantas generaciones aceptaron como la explicación del origen humano. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves no solo el Génesis, sino tu propia existencia. Para Spinoza, el error más grande fue creer que la Biblia debía leerse como un registro histórico. Él no veía las Escrituras como un libro de historia, sino como una colección de símbolos, metáforas y, sobre todo, mensajes políticos ocultos. El relato de Adán y Eva no es el principio de la humanidad, es el principio de una narrativa de control. Según Spinoza, no existe una caída del hombre porque el ser humano nunca estuvo en un estado de perfección que pudiera perder. La idea del Edén es una ficción creada para justificar por qué las personas sufren y por qué necesitan una autoridad que las guíe. El pecado original no es un defecto heredado, es una justificación ideológica para someterte a leyes que no cuestionas porque crees que estás pagando por un error primigenio. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, tradicionalmente se interpreta como desobediencia, pero Spinoza vio algo radicalmente distinto. Ese momento no es una caída, sino una elevación. Es el despertar de la conciencia. Comer del fruto significa empezar a pensar por uno mismo. La serpiente, lejos de ser un símbolo del mal, representa el impulso natural de buscar conocimiento. El castigo de Dios no es un castigo real, sino la consecuencia inevitable de la libertad intelectual. El precio de pensar es perder la comodidad de la ignorancia. Spinoza argumenta que Dios no es un ser que impone reglas arbitrarias. Dios, o la naturaleza, como él prefería llamarlo, es el conjunto total de la realidad y sus leyes inmutables. En este marco, la historia de Adán y Eva no habla de una ruptura con Dios, sino de una ruptura con la ignorancia. Cuando los primeros humanos empezaron a razonar, dejaron atrás el paraíso de la inconsciencia, y con esa libertad vino la responsabilidad y el dolor de enfrentarse a un mundo que ya no era manejado por dogmas, sino por la necesidad de comprender y adaptarse. Pero hay algo más profundo. Spinoza sostiene que la narrativa del Edén fue diseñada con un propósito político. No era solo una historia para explicar el sufrimiento humano, era una herramienta para moldear sociedades obedientes. Al convencer a las personas de que nacen culpables y necesitan redención, las autoridades religiosas y políticas obtienen una justificación para gobernar y castigar. Esta visión desmonta no solo el relato de la creación, sino toda la estructura de poder que se construyó sobre él. Cuando las instituciones religiosas enseñan que el conocimiento lleva al castigo, están replicando el mito del Edén para frenar la curiosidad y el pensamiento crítico. Spinoza llama a esto el miedo al conocimiento. Es un miedo impuesto que convierte la ignorancia en una virtud y la duda en un pecado. La expulsión del paraíso es, en realidad, una metáfora de la liberación. Salir del Edén es el primer acto de autonomía humana. Es el momento en que la especie decide enfrentarse a la realidad, aunque eso implique perder la seguridad de una existencia guiada por dogmas. Spinoza también desafía la idea de la culpa heredada. Él afirma que nadie nace culpable porque la culpa es un concepto artificial creado para regular conductas. En su filosofía, cada individuo es parte de la naturaleza y actúa según su esencia y su contexto. No existe una falla moral innata. Lo que las religiones llaman pecado original es simplemente una herramienta para inculcar miedo y dependencia. Al reinterpretar el relato de Adán y Eva, Spinoza no busca destruir la fe, sino liberar al pensamiento humano de sus cadenas simbólicas. Para él, entender que el Edén es una alegoría significa reconocer que la verdadera virtud no es la obediencia, sino el conocimiento y la comprensión de la realidad. Esta visión transforma completamente la manera en que las personas se relacionan con la religión, la moral y el poder. Y aquí viene el golpe más duro. Spinoza sugiere que las religiones que perpetúan la historia literal de la creación no están interesadas en la verdad.
Su objetivo es mantener el orden social basado en la sumisión. La desobediencia de Adán y Eva no fue un error, sino un acto revolucionario. Fue el nacimiento del pensamiento crítico. Fue la primera rebelión contra la autoridad absoluta y la primera afirmación de la libertad intelectual. Cada símbolo del relato del Génesis tiene un significado oculto. El árbol del conocimiento no representa la tentación del mal, sino la capacidad de cuestionar. La serpiente no es el demonio, sino la chispa de la curiosidad. La expulsión del Edén no es una maldición, sino una emancipación. Spinoza reescribe el relato no como una tragedia, sino como una epopeya de liberación humana. Imagina por un momento que esta interpretación se enseñara en las escuelas. Imagina una generación que, en lugar de aprender que el conocimiento es peligroso, entendiera que el cuestionamiento es el motor del progreso. Esa es la revolución que Spinoza propuso con sus ideas. No se trataba solo de reinterpretar un relato antiguo, se trataba de cambiar la manera en que los seres humanos entienden su lugar en el universo. Lo más impactante es que esta lectura no es una fantasía moderna, es una conclusión lógica derivada del pensamiento filosófico más riguroso. Spinoza no especulaba, él razonaba, y su razonamiento lleva a una conclusión clara. La verdadera creación no ocurrió cuando Dios formó al hombre del barro. La verdadera creación comenzó cuando el hombre decidió pensar por sí mismo. Ahora que ves el Génesis bajo esta nueva luz, pregúntate, ¿quién se beneficia de que sigas creyendo que el conocimiento es pecado? ¿Quién gana cuando aceptas que tu naturaleza es desobedecer y que por eso mereces castigo? La respuesta no está en el cielo ni en el infierno. Está aquí, entre nosotros, en las estructuras de poder que aún hoy repiten el mismo relato disfrazado de moralidad y tradición. Spinoza no destruyó solo el relato de Adán y Eva, destruyó el fundamento de la obediencia ciega, y con ello, encendió una chispa que aún arde en cada mente que se atreve a preguntar, a dudar y a buscar la verdad más allá de las historias que le contaron desde niño. Parte 1. Imagina que todo lo que entendiste hasta ahora sobre la creación no solo está equivocado, sino que ha sido diseñado así a propósito. No es un error, es un plan, un diseño que ha funcionado durante siglos porque te hace ver el mundo con los ojos de otro. Spinoza no solo criticó el relato de Adán y Eva por su contenido, sino por su propósito oculto, enseñar a las personas a aceptar su lugar sin cuestionarlo. Hoy no vamos a hablar de si la historia es verdadera o falsa, eso ya es irrelevante. Vamos a revelar lo que realmente simboliza esa creación según Spinoza y cómo esa visión fue construida para algo mucho más grande que la religión, el control absoluto de tu pensamiento. Spinoza partió de una idea que muchos temen siquiera considerar. La Biblia no fue escrita para informar, sino para formar, no para decirte cómo fueron los hechos, sino para moldear tu manera de pensar y sentir desde la infancia. El relato de Adán y Eva es una herramienta educativa, no un registro de acontecimientos. Para Spinoza, la creación no describe cómo comenzó la humanidad, sino cómo comenzaron los sistemas de poder que siguen operando hasta hoy. La historia de Adán y Eva no es una explicación del pasado, es un manual de comportamiento, un código que enseña qué se espera de ti: obediencia, sumisión, aceptación de la culpa y rechazo al cuestionamiento. Spinoza desmanteló este código al estudiar no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Según él, la estructura del relato sigue un patrón psicológico perfecto. Primero, te presenta un mundo ideal, el Edén, un lugar donde todo es fácil, sin dolor, sin esfuerzo. Luego, introduce una única prohibición. No se trata de una regla cualquiera, es una prohibición contra el conocimiento. No puedes comer del árbol del conocimiento, esa es la clave. No se prohíbe la violencia, ni el egoísmo, ni el engaño. Lo que se prohíbe es aprender, descubrir, pensar. Eso no es casualidad, es el núcleo del relato. Después de establecer esta regla, el relato introduce una transgresión inevitable. Alguien, la serpiente, aparece para incitar a romper la norma, y cuando se rompe, llega el castigo, pero no es cualquier castigo. Es un castigo que transforma tu naturaleza. Ya no eres simplemente alguien que desobedeció, ahora eres alguien que merece sufrir. El relato cambia tu identidad de ser humano a ser pecador. Ese cambio es irreversible dentro de la historia, pero, según Spinoza, ese cambio tampoco es accidental. Es una técnica para implantar en tu mente que el deseo de conocer es peligroso y que cualquier intento de saber más de lo permitido
traerá consecuencias terribles. Aquí es donde Spinoza hace su análisis más audaz. Él sostiene que la estructura completa de esta historia fue creada para establecer un ciclo psicológico en el que cada generación reproduce la misma dinámica. Un paraíso ideal que nunca se alcanza, una regla que limita el pensamiento, una transgresión inevitable y un castigo que justifica el sufrimiento. Este ciclo mantiene a las personas atrapadas en una narrativa de culpa y obediencia, no porque sea cierto, sino porque es útil para quienes desean que aceptes sin resistirte las normas sociales y religiosas. Pero Spinoza va aún más lejos. Él observa que la historia del Edén no solo controla a los individuos, también legitima a las autoridades. ¿Quién tiene el derecho de imponer castigos? ¿Quién puede definir qué conocimientos están permitidos y cuáles no? Según el relato, esa autoridad pertenece a Dios, pero en la práctica, quienes asumen ese rol son los líderes religiosos y, por extensión, los líderes políticos que usan la religión para validar su poder. Spinoza denuncia que esta transferencia de autoridad no es divina, es humana. Es una construcción social diseñada para perpetuar jerarquías y evitar que el cuestionamiento debilite el sistema. Si crees que esto es solo una interpretación filosófica, piensa en cómo funcionan muchas instituciones hoy. ¿Cuántas veces se ha castigado el pensamiento crítico? ¿Cuántas veces se ha dicho que ciertas preguntas son peligrosas o inmorales? Ese patrón no comenzó con las universidades modernas, ni con los gobiernos actuales. Comenzó con el relato del Edén. Spinoza entendió que esta historia fue el prototipo de todos los sistemas de censura y control de ideas que vendrían después. Además, el filósofo identificó otra función del relato: establecer una visión pesimista de la naturaleza humana. Al definir al hombre como inherentemente pecador por buscar conocimiento, se justifica la necesidad de reglas estrictas y líderes fuertes. Si se aceptara que el deseo de saber es natural y positivo, las personas exigirían más libertad y menos control. Pero si se convence a la sociedad de que el pensamiento libre es peligroso, entonces la represión se percibe no como una opresión, sino como una protección. Spinoza desmonta también el concepto de libre albedrío, tal como lo presenta el relato. En apariencia, Adán y Eva tienen libertad de elegir, pero es una libertad condicionada. Pueden elegir, sí, pero solo entre obedecer y ser recompensados o desobedecer y ser castigados. Esa no es verdadera libertad, es una elección bajo amenaza. Spinoza argumenta que una elección solo es libre si no está determinada por el miedo al castigo o la esperanza de recompensa. En el relato bíblico, toda elección está contaminada por esas dos fuerzas. Por lo tanto, no es libertad, sino manipulación emocional. Aquí surge una de las ideas más revolucionarias de Spinoza. La verdadera libertad solo puede existir donde hay conocimiento pleno y ausencia de coerción. Esto implica que el primer acto libre en la historia humana no fue la obediencia de Adán y Eva, sino su desobediencia. Al comer del fruto, eligieron saber, aún sabiendo que habría consecuencias. Ese acto de elegir el conocimiento sobre la seguridad marca, según Spinoza, el nacimiento de la autonomía humana. Es importante notar que Spinoza no veía este relato como un simple cuento antiguo. Él lo interpretaba como una metáfora viva, una historia que sigue influyendo en las sociedades modernas. Cada vez que una institución te dice que no debes cuestionar, que aceptar las reglas es tu deber natural, que buscar la verdad por tu cuenta es arrogante o peligroso, estás viviendo una versión actualizada del mito del Edén. Y tal vez te preguntes, si todo esto es una construcción, ¿qué propone Spinoza como alternativa? Su respuesta es clara. Propone reemplazar la obediencia ciega por el entendimiento racional. Propone educar a las personas para que comprendan las leyes naturales que rigen el mundo en lugar de aceptar reglas impuestas por miedo. Propone una ética basada en la comprensión y el respeto a la realidad, no en la culpa y el castigo. Para Spinoza, el objetivo de la vida no es volver al Edén perdido, sino avanzar hacia una sociedad donde cada persona pueda pensar libremente y vivir de acuerdo con su razón. Esta visión no es solo filosófica, tiene consecuencias prácticas. Una sociedad que adopta la perspectiva de Spinoza dejaría de castigar el pensamiento crítico. Promovería la educación como un medio para empoderar, no para domesticar, y eliminaría las jerarquías basadas en la supuesta autoridad moral de quienes dicen representar la voluntad divina. Spinoza sabía que esta transformación no sería fácil. Cambiar una narrativa que ha moldeado la mente humana durante milenios requiere algo más que argumentos lógicos. Requiere valentía, la valentía de cuestionar lo que parece incuestionable.
de romper con el ciclo del Edén y crear una nueva forma de entender el conocimiento, la libertad y el poder.